Luz y sal, hermanos, reunir y servir. Bienvenidos a la lección número 25 del segundo grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, que se titula Testigos Fuertes, Santos Alegres. Esta lección es la continuación del sacramento de la confirmación y ahora vamos a ver cómo debemos de vivir nuestra fe en Dios, teniendo como antecedente, pues el sacramento de la confirmación y qué es lo que nos pide Dios y qué nos da para poder vivir como Él nos pide. Como dice la lección, ser testigos fuertes y santos alegres. A esto estamos invitados a vivir en el amor de Cristo Jesús. Recordemos que cuando recibimos el bautismo, tuvimos una unción. Esa unción nos hacía pertenecer a la familia de Cristo, ser miembros de su cuerpo místico y como Cristo nuestra cabeza. Y en la confirmación pues se va a ratificar ese sello. Vamos a ver que desde el Antiguo Testamento, pues el sello significaba como un tipo alianza, un sentido de propiedad, nos da también un sentido de reserva, de servicio y sobre todo este sello, pues ya en este sentido del sacramento de la confirmación nos va a dar un sello divino a la dignidad del cristiano, es decir, que nos va a hacer vivir por ese sentido de propiedad en la calidad de cristianos. Y pues este sello pues lo imprime el Espíritu Santo, Dios mismo a través de la tercera persona, y nos va a decir que es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Y pues esto pues no es más que ratificarnos en la propiedad de Dios. Como veíamos en la lección pasada, el ser ungido es un sello que nos hace ser distinguidos honoríficamente, porque pues ahora sí que quien nos distingue de eso pues es Dios mismo, ¿no? Entonces esta unción, este sello se convierte en un sentido de preferencia, es decir, que Dios a través de este sello nos va a dar siempre una cualidad por encima de los demás, pues es el mismo Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Esto nos lo dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el primer capítulo, en el versículo 21 a 22, y vamos a ir desglosando este versículo para entender cómo es esta unión. Podemos considerar que esta unión que ya tenemos con Cristo, al primero que Él nos eligió y después que nosotros hemos confirmado esa unión a través de este sacramento, pues se convierte como en una relación contractual más o menos, donde hay una garantía. Esta garantía pues es de fidelidad recíproca de uno hacia la otra parte. En este caso pues la otorga Dios, y lo que garantiza su cumplimiento pues es la promesa de salvación, y pues esto es lo que nos va a alentar, ¿no? Las arras que Dios nos da es el Espíritu Santo, es esa fuerza, pues, ¿cómo decir? Es eso que nos va a unir a través de, entre Él y yo, y cómo vamos a estar unidos, ¿no? Esas arras es el Espíritu Santo, es como ese pegamento que comentaba, que nos hace estar unidos siempre a Dios, ¿no? A eso se refieren estas arras. Por lo que hemos sido así distinguidos de tal modo que debemos de permanecer fieles y dignos a la altura de gran honor. Muchas veces, como decía una pregunta del cuestionario pasado, de la lección pasada, de que cómo podemos
creer algo que no vemos, ¿no? Hay mucha incredulidad sobre el misterio de la transferencia de estos sacramentos, pero sobre todo sobre el misterio de Dios. Y bueno, pues continuando con ese misterio, pues vemos que el hecho de ser escogidos por Dios, el ser ungidos por Dios, pues es porque Dios nos ha escogido y porque cree en nosotros y cree que en esta relación, en este contrato, en esta alianza que empezamos a formar por medio de los sacramentos, pues vamos a permanecer unidos. Y como vemos, Dios siempre permanece fiel a sus promesas y por tanto, bueno, pues es la garantía que siempre tenemos de que nunca vamos a estar solos y siempre vamos a estar unidos a Cristo y Él siempre va a estar con nosotros y nosotros unidos a Él. Y Él va a morar en nosotros y nosotros en Él. Entonces, de esta manera se empieza a ser recíproca esa relación, por lo tanto debemos de comportarnos a la altura de esta gran distinción, porque no cualquiera la vive adecuadamente. Muchos podemos estar confirmados, sin embargo, como aquí mismo nos dicen las preguntas de reflexión, ¿sé realmente lo que nos implica este sacramento? ¿He podido sentir el espiritual orgullo de ser cristiano? Yo creo que esta pregunta nos hace reflexionar adecuadamente sobre si estamos llevando adecuadamente esta dignidad de haber sido escogidos por Dios y este compromiso que implica este sacramento, ¿lo estamos llevando adecuadamente? Creo que es importante que pensemos esto porque muchas veces ni siquiera somos tan dignos de conocer cuál es la fe que realmente profesamos y nos dejamos llevar por caminos extraños o perturbar con ideas que no tienen nada que ver con nuestra fe. Y bueno, y a la vez esa fe nos va a llevar una vida cristianamente y dando un buen ejemplo, pero sobre todo dando frutos, los frutos de ese Espíritu Santo, alcanzando la madurez como cristianos, que es lo que buscamos en este sacramento. Creo que muchos no hemos llegado a esa madurez adecuadamente, aunque quisiéramos, o simplemente no nos interesa, no sabemos qué implica, no sabemos que tenemos que llegar a ello. Y creo que es un reto bastante fuerte el que debemos de asumir nuestra responsabilidad y darle la dignidad que merece a este sacramento. Y dando honor a esta dignidad, bueno, pues entonces San Pablo nos dice que a través de este sacramento, bueno, nos convertimos en soldados de Cristo, a través de este recibimiento del Espíritu Santo, en el que Dios nos arma para defender esa fe y esa verdad, como ocupó en el día de Pentecostés con los apóstoles, al derramarse el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Una vez que fue recibido el Espíritu Santo en cada uno de los apóstoles, ellos pudieron ir a predicar el Evangelio, pudieron tener esa fuerza espiritual para defender la fe y lograr profetizar y lograr la conversión de muchos. Esto mismo nosotros buscamos en este sacramento y es por eso, obviamente no a tal grado, ¿verdad? Pero simbólicamente también nosotros es a lo que nos comprometemos, ¿no? Este es el cometido del cristiano completo, aquel cristiano maduro del cual debe de ser fruto de lo que Dios espera de nosotros. Es una forma de poder cumplir esa misión a la cual hemos sido encomendada, que obviamente no la vamos a saber porque no hay un manual. La misión para cada uno es totalmente misteriosa y poco a poco debemos irla descubriendo. Sin embargo, también es un indicio del fruto que podemos cosechar, ¿no? De lo que podemos llegar a sembrar también, porque no sabemos qué es lo que Dios nos va a pedir a nosotros para extender su reino. Y así también nos dice San Pablo que la vida del cristiano es lucha y competición,
pues vamos a tener muchos obstáculos y vamos a enfrentar pues un mundo lleno de concupiscencias, pero sobre todo va a haber una batalla espiritual muy fuerte para alejarnos de nuestro verdadero camino. Y hablando más acerca de esta lucha, de esta milicia, en que la confirmación nos alista, el ejército al que nos incorpora, nos dice el apóstol San Pablo: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todos, manteneos firmes. Palabra de Dios. Esto lo vemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 13. Y nos dice, bueno, pues de que debemos de revestirnos de las armas de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Como comentaba, no es una lucha material, sino una lucha espiritual. La lucha contra el pecado, contra la concupiscencia. Y de este sacramento se reciben los elementos necesarios para combatir el mal, puesto que recibimos las armas del Espíritu Santo, recibimos esas arras que Dios nos da en su alianza, que es el Espíritu Santo, que poco a poco irá transformando nuestra mente, nuestro corazón, irá fortaleciendo nuestra debilidad y nuestra tentación, de tal modo en el que ya no seamos presos de las dominaciones de este mundo, sino que seamos libres, puesto que Dios ha venido a darnos libertad y verdad. Con todo esto, bueno, pues el cristiano, con esta efusión del Espíritu Santo, con esta transformación dentro de él, pues se convierte siempre en un hombre alegre. Encontrarse en la lucha siempre alegres, y esto lo vemos en varias citas bíblicas que nos habla el apóstol San Pablo. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. En la carta a los Filipenses nos dice: estad siempre alegres en el Señor. Os los repito, estad alegres, que vuestra bondad sea conocida con todos los hombres en el Señor que está cerca. O alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Entonces, en estos ejemplos nos pide que debemos estar siempre alegres, puesto que hemos recibido al Espíritu Santo, que no permitirá que nos pongamos de otra manera que no estemos alegres. Entonces, vemos que la sola presencia del Espíritu Santo es la fuente inagotable de energía que nos dará ese impulso a hacer lo que Dios nos guíe. Por eso debemos de ser dóciles al Espíritu Santo. Y pues por este sacramento, al recibir al Espíritu Santo, nos va a ser el origen de todo el bien que nosotros obremos desde nuestro corazón hasta nuestras obras. Por eso San Pedro nos exhorta a permanecer alegres en la persecución, puesto que qué mayor ejemplo que San Pedro, que una vez recibido el Espíritu Santo, pues fue a predicar hasta dar su vida por Dios mismo y morir alegres, puesto que había cumplido lo que Dios le había sido encomendado. Por tanto, así, los cristianos que viven su cristianismo a plenitud, es decir, como debe de ser, son sellados y ungidos por el Paráclito. Se distinguen de los demás y dan testimonio de su fe, por su vida recta, por el amor a la justicia y a la paz, por su entereza ante la tribulación y el sufrimiento, por su fortaleza ante la prueba, por su alegría en medio del sacrificio. Pues así llevamos grabado un sello invisible de distinción. El cristiano es fuerte, valiente, animoso, alegre,
audaz y seguro de sí, puesto que todo lo que necesita para lograrlo le fue dado por el Espíritu Santo. Y bueno, pues así es como nosotros debemos de vivir, así es como Dios espera que vivamos. Y por ejemplo, aquí sería muy interesante que tomáramos en cuenta las preguntas de reflexión personal que vienen en nuestra lección. Que por ejemplo, bueno, ya les había dicho la primera, ¿no? He podido sentir el espiritual orgullo de ser cristiano. He sabido inspirar a los demás el sentido del honor que debemos de dar al nombre de cristiano. O sea, en verdad, soy consciente de ello. ¿Sería yo capaz de ostentarme en lugar público y ante todos como discípulos de Jesús? Esta pregunta siento que siempre nos da mucho trabajo. Sin embargo, es un buen ejercicio, ¿no? Nos da, al principio en este camino de fe, nos da hasta pena decir que vamos a la iglesia por el temor de que nos vayan a decir todo lo que somos susceptibles a. Y yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, empezando por nuestras familias, amistades, incluso pues se nos alejan varias amistades y bueno, pues qué bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues un amigo que no te lleva a Cristo, pues no es un amigo. Otra pregunta que dice, ¿he acostumbrado mi mente a la presencia del Espíritu Santo dentro de mí? ¿O por el contrario, soy inconsciente de esa presencia? Es muy importante que aprendamos a vivir de que el Espíritu Santo está en nosotros. Debemos invocarlo diariamente en cada momento, puesto que siendo dóciles a sus inspiraciones tendremos la seguridad de que estemos siguiendo el camino que Dios nos ha presentado. Otra pregunta dice, ¿he tratado de cultivar en mí la seguridad de esa presencia que es causa de la alegría cristiana? Creo yo que en este camino de fe, a mi experiencia, creo que no nos enseñan a confiar en estas armas que Dios nos ha dado, en este caso en el Espíritu Santo. A mí en lo personal me ha costado mucho trabajo acostumbrarme a esta presencia, sentir, ser dóciles a esas inspiraciones. Y cuando no he sido dócil y he caído, como que siento esa vocecita en la conciencia, te lo dije. Entonces creo que es importante que, así como nos enseñan a pedirle al Padre, al Hijo, también sepamos pedirle al Espíritu Santo, también sepamos apoyarnos en Él, pedirle esa fortaleza, porque pues de Él proviene todo lo que necesitamos en esta vida para las cosas de Dios. De esas inspiraciones nos llena para poder dar un excelente servicio en Dios, para poder vivir como Dios quiere que vivamos, fuertes, alegres, con sentido de justicia, pero sobre todo llevando siempre la palabra de Dios en el corazón. Creo que, he escuchado de muchas personas que dicen que es imposible llevar los 10 mandamientos pues al pie de la letra. Creo que sí es cierto, tan al 100% no. Sin embargo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a tratar de llevarlo lo mejor posible. También nos va a hacer notar cuando caigamos en falta de en alguno de ellos. Y creo que esto es imposible, creo que esto es muy importante y lo he experimentado y me gusta mucho porque el Espíritu Santo me muestra mis deficiencias y ver en qué cosas puedo mejorar para agradarle a Dios y poder ser el cristiano al que yo me comprometí a ser delante de Dios. Entonces, pues esta lección nos habla, más que nada creo yo, cuál es el sentido de ese compromiso. Desde que recibimos el sello de Dios, cómo recibimos esa alianza, qué recibimos de esa alianza, y creo que no hay mayor regalo que haber recibido al Espíritu Santo por medio de este sacramento, que podamos dar esos frutos que Dios nos inspira a dar
Y bueno, pues depende de nosotros. Ahora sí que Dios nos dota de muchas gracias, pero depende de nosotros desenvolverlas, acrecentarlas y devolverle esos tesoros en grandes ganancias. Entonces, pues así llegamos al final de esta lección. Me gustaría terminar con la resolución que dice: ven Espíritu Santo y toma posesión total de mí, para que yo sea testigo tuyo ante los hombres. Y bueno, pues sigamos pidiendo al Espíritu Santo para que podamos ser dóciles a estas inspiraciones y nos permita conocer más de la inmensidad del misterio de nuestra fe. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver el cuestionario de esta lección, que dice: pregunta número 1. Expresa las ideas que encierra las palabras sello del Espíritu Santo en relación con el sacramento de la confirmación. Pregunta número 2. ¿Por qué el ungido con la confirmación es a la vez favorecido y responsable? Pregunta número 3. ¿En qué consiste el servicio de soldado de Cristo? Pregunta número 4. ¿Qué ha de conquistar? ¿Cómo? ¿En qué se ha de fundar la alegría del cristiano? Y pregunta número 5. ¿Qué otras cualidades ha de poseer el cristiano para hacer su servicio militar a Cristo un servicio efectivo? Bueno, pues con esto terminamos. Espero que les haya servido un poquito, más que aprender sería reflexionar realmente nuestro compromiso como cristianos. Luz y sal, hermanos, reunir y servir. Nos vemos en la lección número 26, terminando con este sacramento. Dios los bendiga.